implicada. Juan, bienvenido otra vez. Muchas gracias, encantado, y me sumo, pero básicamente es una satisfacción. Si nos echan en falta, eso yo creo que es muy positivo, ¿no? Bueno. No, la verdad es que sí. Los que creemos en la oferta y la demanda, quiere decir que durante estos 15 días la demanda ha estado muy por encima de la oferta. La oferta casi Pues ausente. fantástico. Ahora lo vamos a ajustar ya la estamos ajustando. La Qué oferta. conclusión tan buena. Decía que algunos No, hombre, cuando la contertulios- oferta tiende a cero, como en este caso, durante 15 días, la demanda es infinita. Pero estábamos, Siempre. como tú contabas A ayer partir también, de uno. haciendo mejoras para que este curso nos vean mucho mejor. Es verdad, y que ya nos van a poder ver, aquellos que dispongan de un aparato en alta definición, ya nos van a poder ver en alta definición, lo cual hace que todas nuestras imperfecciones se manifiesten mucho más. Yo lo veo con una enorme preocupación personal. Pero dicho lo Ese cual, asunto. Julio, te contesto oficialmente Ay, sí, ya por favor. a Eso esa decía inquietud yo. que tienes, efectivamente, desde hace unos días. Sí. Conocemos la recaudación de IVA del mes de julio, porque el mes de julio es especialmente importante. El año pasado, en el mes de julio, se recaudaron 10.188 millones de euros, es decir, casi el 15% del total de la recaudación. Es el mes clave por las circunstancias del primer semestre, de periodificaciones, etcétera. Bueno, pues no. El último informe disponible de recaudación de la agencia tributaria, que son los oficiales, que lo pueden comprobar ustedes, se ve mes por mes, es el mes de junio. Por tanto, efectivamente, categóricamente podemos decir, ya no conocemos esos datos. Pero analizando... Pero déjame interrumpirte. ¿Es normal que no los conozcamos a estas alturas? O sea, ¿el año pasado en estas fechas se sabían los datos de recaudación Pues de mira, IVA? no lo miré porque estábamos también de vacaciones, pero me temo que puede haber vacaciones o puede haber un retraso. Lo normal es que ya se tuviera publicado porque un informe mensual normalmente se publica los 15 días siguientes del mes vencido. Por tanto, lo normal es que estuviera ya no sé si en concreto por el mes de agosto. Pero ¿Qué recaudación global de IVA tiene el Estado en un año? Pues mira, ¿120.000 millones? ¿110.000? que va. Vamos a ver, el año pasado lo que son ingresos tributarios, el total, año 2019, que lo que vamos a tratar de analizar, y es lo que decía María, que le hemos dado una vuelta, es que se van a hundir. Pero en concreto el año pasado se recaudaron por el Estado y las comunidades autónomas... IVA. No, en total, en ahora total, en total. 212.808 millones de euros. De tal manera que, ¿quiénes son los impuestos esenciales en este país? Sobre los que recae el peso, precisamente, de recaudar. Pues, en primer lugar, el IRPF, que representa el 41%. Pero, en segundo lugar, como tú muy bien dices, el IVA, el 33,5%. El año pasado se recaudaron, en concreto, 71.538 millones de euros. De IVA. De IVA solo, efectivamente. ¿Y qué ocurre? Vamos a seguir, perdona. Eso es. Pues yo Para creo que lo puede... organicemos porque a la gente le puede interesar mucho. Eso es un 77%. ¿Cómo La suma del Ah, sí, IRPF sí. más el IVA Sí. Más supone sociedades un 11. Son los tres. 88. Impuestos. ¿El resto que son? ¿Hidrocarburos? Impuestos especiales, hidrocarburos, Impuestos matriculaciones, alcoholes, tabacos, etcétera. Que suponen un 10%. IBI, etcétera, porque aquí es toda la recaudación. Efectivamente, hay que En torno a reflexionar del los orden del 10%. 20.000 millones de euros. Aproximadamente, Más o menos. Claro, sobre 21.000. Lo que Correcto. sucede es que, igual que el otro día hablábamos de cuál era el PIB del año 2019, esta es la recaudación del año 2019. Porque mirando el informe de recaudación hasta el mes de junio, ya podemos ver que el IVA estatal ha caído en el primer semestre un 29,2%. ¿De 1 a 30 de junio? De 1 de enero a 30 de junio. 30 de junio. Ha caído un 29,2% en la parte estatal. Son 30%. Ha pasado de 17.562 millones a 12.432. Es verdad que por temas de periodificaciones, de características del IVA de las comunidades autónomas, este ha aumentado ligeramente. Pero el IVA, en términos globales, ha caído un 11% a lo largo del primer semestre. Y lo que hace es anticipar lo que yo creo que va a ocurrir. Que el IVA y sociedades ya va a ser una tragedia, va a ser negativo, pero el IVA va a caer entre un 25 y un 30%. Es decir, que yo pienso que en el mejor de los casos recaudaremos frente a los 71.538 entre 50 y 55.000 millones de euros. Es decir, que lo que hace es desmentir absolutamente esa propuesta inicial del Gobierno que estimaba que todos los impuestos caerían unos 4.500 Juan, de los 5.000 millones. Son 211.000 millones, dices. 12.000. La recaudación total, 12.000. La recaudación Impuestos. total de impuestos. No está la seguridad social, no está... Vale, que es lo déjame que- preguntarte una cosa. ¿Cuál es el presupuesto del Estado?
No, el presupuesto de la Administración Central Sí. son casi 400.000 millones, pero que está, entre otras cosas, la Seguridad Social, que son 120.000. Claro que aquí no está la Seguridad Social. Aunque que no se confundan las personas que lo quieran estudiar con detalle y no profundicen mucho o no tengan conocimientos. Normalmente en los presupuestos, etcétera, aparecen las cotizaciones sociales como impuestos. Pero yo, en cambio, y este propio informe no los considera por una razón fundamental, porque el impuesto es un pago obligatorio que no tiene un fin determinado. Tú no pagas IRPF ni IVA para algo concreto, en cambio sí que pagas cotizaciones sociales para tener derecho, es finalista, a una pensión. Por tanto, el argumento de algunos economistas, entre los que me incluyo, es que eso no se considera impuesto. Y de hecho, en esta regulación no aparece. Es que, claro, el presupuesto de la Seguridad Social son casi 120.000 millones de euros, claro, el año pasado. Pero tú querías decir el presupuesto, Julio, de Total. España global. Sí. No, de España no de global, no, ingresos. de la Administración, No, el Central. presupuesto global pero son no de ingresos, 420.000 millones. De la Administración Central. De la Administración Porque Central luego son están las autonómicas, 420.000 eso es millones. aproximadamente, eso es. Y estamos hablando de un PIB de 1,2. Es decir, que el peso relativo de lo público a partir de este año va a incrementarse una barbaridad. Una barbaridad, porque evidentemente va a aumentar, y de hecho ya oficialmente a primer semestre el gasto público representa el 51,7% del PIB. Es la cifra más alta de la historia reciente, cuando en diferentes análisis que se hizo en su momento... Pero este año subirá de eso. No, ya ha subido y seguirá subiendo. A eso me refiero, que se va a ir a un 55, un 56%. No me asustes, pero puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque además hay que tener en cuenta una circunstancia fundamental. Es que el sector público en un país que se supone que es de economía de mercado capitalista, esto, como mucho tiene que tener una presencia a través del gasto público del 38%. Hemos hecho varios análisis cuando yo estaba en el Instituto de Estudios Económicos sobre optimización, que fue la cifra que fijó en su momento José María Aznar como objetivo a conseguir, que lo dejó, que se mantuvo un cierto tiempo y luego se disparó. De tal manera que es peligrosísimo, porque se está produciendo una intervención cada vez más importante en la actividad económica. Es lo que tú decías el otro día y explicabas perfectamente, que a veces sube más gente en el carro en el que no se aporta valor y cada vez tira menos de ese carro. Eso. Entonces, es muy peligroso, porque además en casi todos los análisis que se han hecho a lo largo de la historia, no solo los nuestros, se demuestran que la asignación de los recursos a través del sector público es mucho más ineficiente. Y de hecho, aquí hemos comentado muchísimas asignaciones absolutamente ineficientes. Ayer salió el tema de educación, el tema de sanidad. Entonces, la asignación es muchísimo peor. Estamos cometiendo un gravísimo error, pero es que el problema es que no lo vamos a resolver en un par de años. Es que nos estamos lastrando, sobre todo a través de la deuda pública, pues eso, María, tú que eres muy joven, hasta tus nietos, hasta el año 2058. ¿Tú crees que hay voluntad política en absoluto de resolverlo esto? Yo es que creo que la mentalidad del político, en español no tengo ninguna duda, pero incluso ya casi el de la Unión Europea, lo de la deuda es como en los antiguos ayuntamientos, que arree el alcalde que venga. Claro, es que arree el próximo, el alcalde o yo me refería al otro día a James Buchanan, que es el gran analista del gasto público, por qué los partidos políticos en países democráticos parlamentarios deciden el gasto, pues demostraba lógicamente que uno de los gravísimos problemas que hay en economía pública es que hay un desfase temporal muy importante entre el ciclo político y el ciclo económico. El ciclo político, como tú muy bien dices, dura 4 o 5 años y las consecuencias de muchas de esas decisiones duran 20, 30, 40 años, como en este caso. Por tanto, efectivamente, es lo que popularmente se dice patada hacia adelante, y en este sentido es muy grave. Realmente, James Buchanan decía, gobernar es gastar, pero eso es la solución para el político irresponsable, y en cambio es el lastre para el responsable. Por eso dijo que era necesario introducir una limitación constitucional al gasto o al déficit, que cuando lo trajimos en el año 86, que fue el año que le dieron el premio Nobel, lo trajimos al Instituto de Estudios Económicos, que es cuando presentó un libro en español sobre la elección pública, la Public Choice, su gran aportación, bueno, pues menos bonito le llamaron de todo. Empezando por el entonces el vicepresidente del gobierno, señor Guerra, decía que quién era el señor Buchanan para intervenir en las decisiones autónomas de gasto de un país. Es que el problema de muchos políticos, y profundizando en lo que tú decías, es que no se creen que existen las leyes económicas. Creen en las leyes físicas, pero no en las leyes económicas. Y las leyes económicas se cumplen exactamente igual que las físicas, lo que sucede es que con cierto retardo, que eso es la trampa, con cierto retardo. Pero a ver qué demócrata ha convencido
porque todos los parlamentos del mundo decidan abolir la ley de la gravedad, decide tirarse por la ventana. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. El problema es que nos tiramos toda la sociedad a través de ese Sí, puente. pero que no, el asunto está, Juan, que ahora te tiras por la ventana y no te caes hasta dentro de un año. Vuelas, claro, ese es el problema. Planeas. Es lo mismo que pasa con el COVID maldito. No, eso es. O sea, hay enfermedades que las notas ya. Entonces, evidentemente, la gente frena porque la nota. Pero si tú, una enfermedad, lo que pasa es que, digamos, el comportamiento que te lleva la enfermedad hace que la notes dentro de 10 días, no hay feedback. Absolutamente de acuerdo. Claro, en el fondo es quitar el dolor. Y es lo peor que puedes hacer. El dolor cuando quitas el inmediato dolor, y luego claro, las cuando quitas consecuencias el dolor, son gravísimas. la gente que no tiene dolor se mata seguro en pocos días. Eso es. Porque no tiene el feedback del peligro de que pasa algo. Y aquí es igual. Claro, el gran problema del político es, si yo gasto a cuenta de los que vendrán, triunfo. Si no gasto a cuenta de los que vendrán, me hundo. Con lo cual, el sistema me obliga, entre comillas, a gastar, porque así continuaré, al menos un poco más. Claro, pero y pagará una tía mía. Absolutamente. Una tía, un sobrino o un nieto mío. Esto. Que es peor, porque Pues es una carga eso es como funciona. internacional. Los que tenemos principios éticos, y en este caso es fundamental, tú no puedes trasladar a las generaciones futuras tu bienestar presente. Yo siempre lo he dicho, los telespectadores lo entienden mucho mejor si lo llevas a casa. Todos entienden que no puedes gastar permanentemente mucho más de lo que ingresas. Pero ahora vamos a poner el ejemplo de la deuda. Si tú has heredado, que se da en muchos casos, de tu abuelo una fuerte deuda, que se hereda, pero te ha dejado una gran mansión, pues sería discutible si tenía lógica esa inversión o no. Pero tú te quedas con la mansión y con la deuda. Pero si lo que decidió es conocer el mundo, viajar por todo el mundo, endeudarse porque tenía capacidad y dejarte a ti la deuda, ¿qué piensas? Que era un sinvergüenza, ¿no? Pues, No, lo que haces es no aceptar la no herencia. aceptarla, evidentemente, pero Pero renuncias si a lo ella. aceptas, es que además lo era. El Hereditas y hacens. No es que Bueno, pienses. con eso de las leyes económicas pasa como con las leyes naturales. Lo mismo. Es decir, mucha gente dice, no, es que eso del aborto, pues mira, al final es una decisión personal, tal, no sé cuántos. Olvídate. La ley natural está ahí siempre para... La acaba pagando la gente. Claro. Claro, Entonces, sí. tú dices, no, yo voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, usted está matando a un bebé que va a nacer, como hemos nacido todos, y pudimos ser exterminados antes de nacer todos nosotros, y ahora estamos haciendo algo que nuestros padres y nuestros abuelos nunca aceptaron, porque les parecía una cosa horrenda, y cuando alguien lo hacía, pues, desde luego, sin la aprobación social, como tantos comportamientos, y hoy la sociedad le ha dado pátina de cosa aceptable a unos comportamientos como el aborto, que son terribles y que como ley natural acaban pasando una factura tremenda a quien los ejercita, pero también a quien los tolera y los impulsa y los promueve. Sí, y pero esto, fíjate que además ahí hay un tema. el derecho que es que natural y la ley natural... La causa-efecto, que es inmediata, en el aborto es inmediata, pero se procura que no se vea. Claro. Y tú tienes la experiencia de cuando propusiste, que yo estaba delante en el Parlamento de Cataluña, que las señoras que querían abortar vieran lo que iba a pasar, Sí. y te dijeron que por aquí. Me lo Que dijeron mi propio partido. Te lo dijo todo el mundo, que se votó que no. Sí, sí. Porque, claro, no fuera caso que al ver el efecto yo no quisiera apuntarme a la causa. Aparte de eso, lo que Mira, estás me diciendo traes es otra a la cosa. cabeza un bonito recuerdo, porque yo creo que esto era el año 96. No me acuerdo. Si no recuerdo mal, el 95. Yo era diputado en el Parlamento catalán y presenté una proposición, no de ley, en el sentido de que estaba vigente la ley del 85, de la ley del aborto que había traído Felipe González, que tenía 3 supuestos. El primer supuesto era el grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Luego estaba el criminológico, que era que el niño fuera fruto de una violación. Y luego estaba el de las taras físicas del feto. Es decir, bueno, esos 3 supuestos se convirtieron en la práctica en uno solo, que era el del grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Entonces, ¿en qué consistía la trampa? ¿Y por qué se pasó a 100.000 abortos al año, a 100.000 criaturas muertas cada año? Pues fue muy sencillo. Para poder demostrar que había un grave riesgo para la salud psíquica de la madre, era necesario la firma de un psiquiatra. Entonces, era tan fácil la trampa como que el psiquiatra estaba a sueldo del centro abortista. El centro abortista contrataba a un psiquiatra, tenía unas hojas, unas fichas, las dejaba firmadas en blanco. O sea, lo de contrataba... Y cuando llegaba la niña
a realizarse el aborto, Se llenaba. rellenaban el nombre de la chica, decían que tenía un estado terrible de ansiedad, un estrés enorme, no sé cuántos, ya estaba firmado por el psiquiatra y se producía el aborto. Todo era una gran mentira, era una estafa, un fraude enorme, pero conseguían el objetivo, que era que se produjeran los abortos. Y efectivamente llegamos a 100.000 abortos. ¿Qué propuse yo en aquella ocasión, en el año 95? Algo tan sencillo como, mire, yo lo único que les pido, no les puedo pedir mucho más, porque ya sé que no van a cambiar la ley, a ustedes esto ya les va bien, pero hagan que el psiquiatra no dependa del centro abortivo, sea un psiquiatra independiente, incluso un psiquiatra de la Seguridad Social, alguien independiente, y además aleatorio. Es decir, que, oiga, viene una chica y dice, quiero abortar por esta causa. El colegio de médicos lo podía asignar perfectamente, como en el caso de las quiebras, o eso, en el caso pues de yo pedí, los economistas. yo pedí que tuvieran que ir a un psiquiatra externo, independiente, que dijera, oiga, pues efectivamente por turno. entra a causa. Bueno, lo negaron. ¿Por qué? Porque estaba todo, el pescado estaba vendido. Hombre, y además había mucha gente que dependía económicamente de eso, pero además pediste algo de que vieran y pedí la radiografía además o que la se ecografía. hiciera una ecografía, Claro. Y cuando la niña, antes de practicarse el aborto, le hicieron la ecografía y le dijeron, mira, esto es lo que hay ahí dentro, esto, y tiene esta pinta, porque además se estaban haciendo abortos muy tardíos. Claro, es que con la ley esta es barra libre. De hecho, con la ley, en la práctica, con la ley del 85, no había plazo. Era barra libre. Era barra libre. Claro. Y acuérdate del caso de Morín, sí, que tuvieron que poner una trituradora en el centro abortista que tenía Morín, pusieron una trituradora porque los cadáveres de los bebés eran tan grandes que para deshacerse de ellos los trituraban en una trituradora. Bueno, pues todo eso que nosotros lo planteamos, yo lo planteé personalmente en el 95, recibió el absoluto rechazo, ¿no? Yo creo que esa ley natural que dice que, oiga, no haga usted eso, hoy nos ha pasado la factura de que tenemos un país de viejos. Claro, absolutamente. Y un país de gente muy triste. Sí, absolutamente de acuerdo. Y muchas mujeres con unos problemas de depresión brutales. No se les contaba que era la depresión posaborto. No se les contaba que era el síndrome posabortivo. Y existía y lo conocían, pero no se les ha contado nunca. Y hoy se sigue impidiendo que a las chicas se les explique qué es lo que están haciendo. Cosa que en un mundo donde se pide tanta transparencia sería absolutamente obligatorio. Pues no quieren. ¿Por qué? Porque en torno a la extrema izquierda hay un montón de intereses que luego lo descubrimos, de que muchos de esos centros abortivos son propiedad de gente de extrema izquierda. Algunos de ellos eran diputados. Y eran los dueños de los centros abortivos. No solamente hicieron eso, sino que además procuraron que esos abortos fueran pagados públicamente, por el dinero público. Es decir, que cuando en la Dator, en cualquiera de estos centros abortivos, una chica va a hacerse un aborto, pasan la nota a la Seguridad Social. Señor. Y siendo que la Seguridad Social tiene recursos, y tú lo sabes mejor que nadie, Juan, recursos escasos, limitados, muy limitados. una parte de esos recursos se detraen de las personas mayores, por ejemplo, de los que tienen determinadas enfermedades crónicas, se detraen de recursos que serían obligados ser cubiertos por la Seguridad Social para entregárselos a los centros abortivos en manos, muchas veces, de incluso diputados y políticos de la extrema izquierda. Lo que pasa es que ahí y eso funciona así. Pero hay que tener en cuenta un tema que es clave, que es la objeción de conciencia. Al poder los médicos tener objeción de conciencia, quiere decir que no cualquier médico de la Seguridad Social te tiene que practicar un aborto, con lo cual es la excusa para que se necesite, si consideras que el aborto es un derecho, como considera España, que los centros privados suplan, pero en ese sentido, gracias a Dios, porque sería mucho peor que suprimieran la objeción de conciencia. Eso sería horrible, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Sí, pero que ellos las ligan. Es el argumento sí, que dan. De acuerdo, pero es inaceptable que con recursos limitados y cada vez más escasos... Parece evidente. Y sobre todo contando que la sanidad está para curar. Y hay un juramento hipocrático y muchos médicos siguen reconociendo, aunque no lo dicen en voz alta, porque aquí ya en ese tema del aborto hay un enorme silencio por parte de los que podrían hablar, los biólogos, los genetistas, los obstetras, las enfermeras, las matronas, tal. Todos ellos podrían contar perfectamente qué es lo que se hace. Podrían explicarlo. Y no lo hacen. Se limitan los buenos a objeción de conciencia.
Dice, no, yo no lo voy a hacer. Oiga, no vale, no vale. No, es que si yo lo digo más alto, yo recuerdo el doctor Ezcurra, Ricardo Ezcurra, en la clínica, en el hospital de Navarra, que cuando Navarra era el único lugar donde no se hacían abortos en España. Y cuando entra a la izquierda en el gobierno, hace pocos años, muy pocos, estoy hablando de hace 3 o 4 años, decidieron que el hospital de Navarra hiciera abortos y juntaron a todos. Y el jefe de ginecología era el doctor Ricardo Ezcurra. Decidió que él no jugaba eso. Pues lo echaron. ¿Cómo acaba? Lo echaron. Con lo cual el resto de ginecólogos, en vez de decir yo me uno al doctor Ezcurra y que me echen, pues Fuenteovejuna en esos casos, hoy en España Fuenteovejuna no funciona. Hoy te cortan la cabeza a ti y se acabó. Y luego hay otra ley natural que también está cuestionando permanentemente desde los orígenes y hoy mucho más la izquierda, que es el derecho de propiedad, la propiedad privada. Que para la izquierda la propiedad privada es un concepto aprendido, es cultural, etc. Sin embargo, otros, fundamentalmente los liberales, consideramos que es un derecho absolutamente natural. Y de hecho, si alguien tiene cualquier mascota, etc., lo puede comprobar, si tiene derecho a propiedad o no, su perro, su gato, etc. Pero en cualquier caso es que además es clave para el funcionamiento de la sociedad y para la organización de una economía capitalista desarrollada. Es clave. Bueno, pues también es otro derecho natural que está claramente cuestionado. Tú el lunes hablabas de seguridad jurídica. Los principios fundamentales de los sistemas. Claro, tú el lunes hablabas de seguridad jurídica. Claro. Pues eso, una de las bases de la seguridad jurídica es que haya propiedad privada. Derecho a propiedad. Y de hecho, fijaros si no hemos abierto... Hombre, ya está abierta la espita porque es un drama, pero en todas las televisiones han seguido el asunto de las ocupaciones. Es que es tremendo. Pero me dice... Y es que resulta que hasta una persona ha reocupado su casa porque los ocupas estaban de vacaciones en Ibiza y le han acusado de allanamiento moral. Sí, pero me dice un juez, y concretamente... ya. Kafkiano, pero está hoy en la prensa. Sí, no, me parece una cosa ya... Concretamente en fin. esta mañana un juez que yo entrevisté, que está muy metido en Internet, me dice que eso es mentira todo. Explicaré lo que quiere decir, porque a mí me ha dejado bastante asombrado. Venga, explícalo. Legalmente en España, la ocupación de la primera vivienda, si se vive, no tiene por qué durar más de Josep una María, hora. te voy a cortar y nos lo explicas a la vuelta. No me gusta nada interrumpiros Os lo explico. está tan interesante, porque la verdad es que en el Toro Televisión somos el último bastión en muchos asuntos, incluido este que comentaba Julio sobre el aborto, nosotros y nuestros espectadores, por supuesto. Así que aprovecho y les recuerdo que tienen 2 minutos para llamarnos ahora mismo al 916162464. Vamos a hacer una pausa, como digo, brevísima. Seguimos con lo que estaba contando Josep María Francás y les recordamos también cómo conseguir la colección de la beata Ana Catalina Emmerich. 916162464, club@eltorotv.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. No se vayan hasta ahora. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extra tiernos. El Pozo, uno más de la familia. Soy José Ángel Aguinaga, maestro parrillero de toda la vida. Esta parrilla está diseñada por mí, a mi estilo. Todo es manual y es fenomenal. Vamos a preparar las cocochas de merluza a la parrilla, pero siempre de merluza del Cantábrico. Es un producto 10. Vamos a llevar a la parrilla. El secreto está que sean del Cantábrico y que se haga poquito. De esa manera se deshace en la boca la cococha y tiene un sabor sensacional. Saco ya las cocochitas de la parrilla. Lo que vamos a hacer es presentar en el plato. Luego vamos a poner unas almejas de guarnición. El jugo de la salsa verde con la cococha hecha a la brasa. Es muy difícil de mejorar. Cuando queráis, venís a Iyumbe, pedís cocochas a la parrilla. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Los extra tiernos, extraordinarios y extra tiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
Ideología de género. Pandemia. Natalidad. Cambio climático. Inmigración. Feminismo. Porque la verdad oficial es, como mucho, oficial. Estamos de vuelta en la redacción abierta de Las Mañanas. Josep María Francas, te doy la palabra a ti porque te había interrumpido sobre las leyes antiocupación. Sí, lo que pasa es que, María, lo ideal sería entrevistar a gente que sepa de esto, porque es un juez que es muy tuitero, que está en Internet continuamente. Pone una condición en lo que tú me has enseñado, José María, que es que sea la primera vivienda. Sí, pero después cuando habla de la segunda dice que se aplican las leyes de la primera. Igual. O sea, a no ser que no estés nunca. Si no estás nunca, la policía dudará. Ya. Porque no estás... ¿Y eso de estar o no nunca? ¿Cómo se...? Hombre, él dice que la ocupación es a la vivienda vacía, no a la vivienda en la que no estás. Y entonces lo que niega es que esa psicosis que hay ahora mismo, sobre todo la gente mayor, que incluso yo he llegado a encontrarme gente que me ha dicho que no va a comprar, que no sale a comprar, porque si se va a comprar y está una hora fuera, le pueden entrar. Entonces, él dice que legalmente eso no puede ocurrir. Porque en España la primera vivienda no hay ningún problema para que la policía la desocupe, porque se llama allanamiento de morada, creo que dice, ¿no? Sí, se llama allanamiento de morada. Y eso, además de que son 2 años de cárcel, son 4 años si hay violencia. Pero mira, y que no tiene límite eso. Pero mira, el mismo juez está hablando... Sin orden judicial, perdón, además. O sea, no necesitas ni pasar por un juez. Si, en teoría lo que dice él es que tú le llamas a la policía entra, coge a los señores que hay dentro y los saca fuera. Siempre que demuestres que es tuya. Y eso es tan fácil como un recibo. Claro. Pero la matización esa de que si es una vivienda vacía, a mí me preocupa enormemente, porque yo no sé lo que es una vivienda vacía en un sistema... No, ya lo dijiste el otro día. Ya lo dije el otro día y lo sigo reiterando. Yo no sé lo que es. Yo sé lo que es una vivienda que está a la venta y no se vende, pero una vacía yo la puedo tener para lo que me dé la gana, siendo el legítimo propietario de la misma. Para mis libros, para mis hijos, para lo que me dé la gana. Por tanto, o por tenerla vacía, porque te hace ilusión que se aire. No, por eso, el concepto de vivienda vacía en un sistema capitalista como argumento para poderla ocupar no debe defenderse en ningún caso. Y a mí me preocupa, no aquí, sino que algunos lo defienden como alternativa habitacional. Hombre, yo creo que hay una primera y gran protección del derecho de propiedad, y es que constitucionalmente los impuestos no pueden ser confiscatorios. Juan. Ahora hablamos de eso. Lo digo porque es que antes de todo lo demás tienes que evitar, y acuérdate, la mayor parte de los conflictos que ha habido en la historia de la humanidad se han debido a que el poderoso ha intentado imponer impuestos, tasas, tributos o confiscatorios abusivos. ¿No? Y eso viene lejos, ¿eh? Sí, entonces, el marcar dónde está el impuesto abusivo, a qué nivel... en qué nivel te tienes que plantar o puedes moralmente plantarte, esa es una discusión muy antigua. Sí, pero que en España se ha resuelto mal porque evidentemente los juristas, los jueces en este caso, no tienen por qué saber economía, pero yo desde hace mucho tiempo he recomendado lo que se hace sobre todo en Alemania, en otros países, pero en Alemania. Por la propia Constitución es obligatorio que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuando tenga componentes económicos las sentencias, tengan que consultar a un economista, en este caso al presidente del Consejo de Sabios, que es otra figura constitucional, que era Jürgen Donges en aquel momento. De tal manera que cuando se preguntó al Tribunal Constitucional alemán qué se consideran impuestos confiscatorios, porque allí también en su Constitución aparece que no lo pueden ser. La ley de Bonn. No hay una cifra exacta, mágica, pero no parece razonable que nadie dedique más de la mitad de su esfuerzo, de su trabajo, a pagar todos sus impuestos, en definitiva, a trabajar para los demás. Cuando esa misma consulta, aprovechando eso, le hicimos aquí en España, la contestación fue que cuando se quede con el 100% de la renta. Evidentemente que para eso no hacía falta que hubiera contestado. Por tanto, ¿y en Alemania? Fue una decepción espectacular el Tribunal Constitucional. ¿Y en Alemania qué dijeron? En Alemania el 50%. 50%. Pero el total... Que ya es una burrada, ¿eh? Bien, pero el total, todos los impuestos, no el IRPF, todos.
Y de hecho, aquí en España, y lo celebramos precisamente en directo, porque hemos tenido muchas horas en directo, empezaron las vacaciones fiscales el 25 de julio para la media de los españoles, para los catalanes el 5 de agosto. Es decir, que era Perdona, el día... ¿estás contando el IVA? Todo. ¿Estás contando el impuesto sobre los gasóleos, las gasolinas, el tabaco, el alcohol? Pero la media de la sociedad. Quería decir que durante 7 meses estás trabajando para los demás y 5 meses para ti. En Cataluña era el 5 de agosto, pero estamos hablando de la media. Evidentemente, hay gente que dedica el 70% de su tiempo a pagar los impuestos. Claro. Pero eso solo puede ocurrir porque hay otro montón de gente que dedica el 100% de su tiempo a no trabajar para nadie. Es que volvemos a Buchanan. Atiendan que tiene toda la lógica del mundo, pero escuchen lo que voy a decir. James Buchanan, que explica muchas cosas, decía, mientras la mitad más uno de los votantes no tenga la mitad más uno de la renta, siempre van a pedir y se les va a conceder políticas redistributivas. Claro, el carro. O sea, yo les recomiendo que lean a Buchanan, porque es un sociólogo, básicamente. ¿No? O que vean el Toro Televisión, que también pueden... Los resúmenes que hace Juan de Buchanan. Que son muchísimo más accesibles. Y además, en castellano clarísimo. ¿No? Seguro. Bueno, vamos a hablar en pocos minutos con Antonio Lence, el director general de Viena Capellanes, con el que hemos tenido el placer de charlar en numerosas ocasiones desde el inicio de la pandemia del coronavirus en marzo, para que nos dé su visión general sobre cómo está evolucionando la crisis económica. Están empezando a pasar cosas preocupantes. Sin ir más lejos, este miércoles el Ayuntamiento de Madrid presentaba unas ayudas de las que se van a beneficiar 27.000 familias de manera inmediata, además, y para comprar alimentos. Un total de 27.000 familias vulnerables de la capital podrán beneficiarse de la tarjeta familia, una ayuda que dará el Ayuntamiento de Madrid para que puedan realizar compras de alimentos. Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha presentado esta iniciativa, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Les va a permitir acudir libremente prácticamente a cualquier establecimiento comercial o cualquier superficie de alimentación de una manera digna, de una manera en la que no se vean estigmatizados, de una manera en la que, aparte de la propia situación personal en la que se encuentran, que les aboca a tener que acudir a una ayuda de estas características, no caigan en la estigmatización e incluso en el propio desánimo. De la tarjeta familia, a la que se han destinado 27 millones de euros, las familias podrán obtener ayudas de entre 125 y 630 euros. Será incompatible con la renta mínima y con el ingreso mínimo vital, pero sí con las ayudas de alquiler. Y creemos que de esta manera vamos a poder dar una solución que es mucho más innovadora y conduce más a lo que nosotros entendemos que es la política de servicios sociales de la actualidad, que es ayudar, no simplemente asistir, sino intervenir con la familia, intervenir con la persona y buscar el fin último que buscamos todos, que es la autonomía. Será necesario estar empadronados para pedir esa tarjeta en servicios sociales y podrá solicitarse a partir del próximo 1 de septiembre. Bueno, algunos, no muchos, advirtieron ya en marzo de que si no se tomaban medidas económicas, pronto nos veríamos con colas del hambre en España. No miro a nadie porque fuiste tú, que te tengo aquí a mi lado. Y lo estamos viendo, muy cerca de nosotros. No está pasando solamente en Madrid. Lo que pasa es que Madrid se ha adelantado con estas tarjetas, pero esto está pasando Bueno, en Madrid no se han adelantado con estas tarjetas, perdóname. Los comedores sociales de Cáritas se han adelantado con una labor social desde hace meses que ha sido formidable. Es decir, si te asomas a lo que están haciendo las hermanitas de la calle Montesquinza o en Almagro o en un montón de locales de Madrid, hay cientos de mujeres, de hombres, de monjas, de sacerdotes haciendo una labor social, una labor humanitaria, dando de comer a cientos de miles de personas estos meses. O sea, que no se ha adelantado el ayuntamiento en 2007 a nada. Eso, a las otras administraciones. A nada. Empezó en 2007. Y hay una diferencia muy notable. Mira, que además yo creo que hay que explicarla. El alcalde no va a poner ni un euro de su bolsillo, ni va a poner una hora de su trabajo para dar esas tarjetas. Pero ella y Villacís salen con la tarjeta y quieren apuntarse el tanto político. Y a mí me parece legítimo. ¿De acuerdo? Pero el que está al otro lado viendo eso tiene que saber la otra parte de la película. Y es que hay miles y miles de personas discretas